have a particular... Your English Bible. What? Your English Bible. I know, bilingual. El pastor Benedict nos ha compartido mucho sobre lo que es la justicia, o lo que yo me gusta decir, la santidad. Pastor Benedict has been preaching a lot about righteousness. Y entonces, como vemos en inglés, que ahí habla que Jesús es nuestro santificador. As we can see on our banners, we see that Jesus Christ is our sanctifier. A ver, de ustedes, alumnos de la Biblia, ¿qué significa santificador? Okay, students of the Bible, what does sanctification mean? ¿Qué dijo? He that sanctifies. To be holy. Simple. He that sanctifies, he said. He's a sanctifier. He makes us holy. El que nos hace santo. Justo, santo. He makes us ¿Alguien se acuerdan lo que significa la palabra santificar? Do you remember what the word to sanctify means? to make holy. Make holy? Yeah, it's what it originally means. Yes. To cleanse, okay. Purify, okay. El que está absuelto de todo ese está justificado. To absolve from sin. It means to set apart. Significa separar. Separación. To sanctify literally means to separate. Es decir, cuando estoy mirando, a veces un cocinero tiene que, como el arroz, cuando tiene arroz, tiene que separar las piedras, asegurar que es puro arroz. It's like when you're cooking, especially if you're making rice, you know how you have to separate the grains from any impurities or in the rice. Is that true, Patty? You're not sure? And Patty's looking at me like, don't look at me, I don't make rice. I thought it was sitting in a pot. Oh. Muchas veces, sí, la sorpresa es que si no haces eso, vas a masticar a veces en piedras. So if you don't separate the rice, be careful. You might bite, chew some Aún las que stone. se compran en la bolsa. Even when you buy it in the and that's true of beans. I don't know about you. Do you ladies look at your En beans? las de habichuelas también. Oh, yeah. Entonces, y la Biblia nota, hay una figura de la separación entre el trigo con cizaña. And the Bible uses there's a biblical illustration about separating the wheat from the tares. Is that the word? el chaff. Chaff, the wheat and the chaff. Y vemos que nos concentramos mucho de la separación de la cizaña, ¿no? Y separación de lo negativo, la mala hierba. So we have to be able to separate the good plants from the weeds. Y que muchas historias habla de eso en la Biblia. Hay muchas hablando de separar especialmente lo malo de uno. So in biblical illustrations, there's many examples of separating the good from the bad with many symbols. En el caso de la santificación es separar lo bueno, separar lo que es bueno. So when we're talking in sanctification terms, we're talking about separating the good from the bad, right? Y que Dios está buscando a separar en él un grupo de personas que le van a servir. So God is looking, when He sanctifies, He's looking for a group of people, holy people, that will serve Him. Entonces es importante entender eso. Ahora, ¿cuál es el I'll just remember, Patty, the passage that I'm going to be reading, you can look over, is 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 31.
And just think of that chapter, 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to the end of the chapter 31. Just to figure out what are the requirements of sanctification. Okay. Vamos a ver entonces qué son los requisitos de la santificación en Primera de Corintios capítulo 1 a partir de los versículos 26 en adelante, esa sección. Okay, and if sanctification means to be separated by God for holiness, Si santificación significa separación de Dios I'm gonna go back para in Spanish. para su uso, y que si nosotros vemos que para Dios Él nos ha llamado a servirle en una forma especial, so God has called us, each one of us, to serve Him in a very unique and special way. entonces significa que tenemos que entender cuáles son los requisitos. So we need to understand what are the requirements to be used and to be sanctified. Y vamos a leer de 26 y adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. So we're looking at 1 Corinthians chapter 1, verse 26. You want me to read it? Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Entonces, ese llamado de Dios, Él nos escogió no porque éramos sabios So ni God didn't inteligentes, choose us because we were so wise o poderosos, or because we were so powerful. o que teníamos una posición de estatus o de nobleza. Or because we had a high position of status, of nobility. Entonces, significa cuando para separarnos, Él nos separó no porque vio algo bueno en nosotros. So when He separated us, it wasn't because He saw something outstanding in us. Él vio algo débil en nosotros. In fact, He saw our weakness. Entonces, el requisito de ser santificado es de entender que eres débil. So one of the requirements to be sanctified is to recognize that you are weak. Ujú. Y si miramos antes en el 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio. Vamos a mirar un poco antes, el 20. Vamos a mirar el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. In verse 25 it says, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Si Dios escoge exclusivamente hombres hábiles, hombres y mujeres que tienen mucha capacidad, You see, if God chooses men and women that are extremely capable, entonces la imagen que estaría dando a los demás es de que solamente Dios puede usar gente que ya se han preparado por sí mismos. then that would give the impression to other people that God only uses people who are already highly educated. Entonces eso que quitaría del mensaje de la gracia de Dios para salvar a cualquiera, no importa su posición. And so that would undermine God's message of grace by salvation by grace. Eso daría refuerzo a la persona que cree que tiene que ser algo para ser salvo, tiene que ser algo para ser santo. And that would take away from that would give the impression that you have to do something to be saved. You have to be someone to be saved. Entonces, y eso porque Dios tiene que escoger, dice, Él tiene que demostrar de que lo insensato de Dios es más sabio de lo más sabio del hombre. That's why, as we saw in verse 25, the weakness of God is stronger than man's strength. Y aún lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. So I think it's that same. Lo de- The foolishness of God is wiser than man's the wisdom. second part of it. Yeah, I did it the reverse. Okay. Entonces, cuando hemos leído de que Él
el requisito de nuestra vocación o llamado es de que no somos tan sabios y no somos tan poderosos. Ese es entender de nuestra posición de humildad. So what we're saying is that you have to recognize that your power is nothing, your wisdom is nothing. So we don't have strength and we are foolish. Entonces, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. So we can see in verse 27 that God chose the foolish things of the world to shame the wise. He chose the weak things of the world to shame the strong. Para ser separado de Dios, uno tiene que decir, no puedo. To be separated to God, you have to admit that I can't do it. Yo con mi inteligencia, con todo que tengo, no es suficiente ni cerca para hacer lo que es de Dios. You have to recognize that that my wisdom and my strength just is not adequate in Christ. Entonces cuando ya entiendo yo que yo no puedo, So when we understand that I can't do it, entonces Dios puede. then we can recognize that God can. Cuando yo creo que puedo, When I think I can do it, amarro las manos de Dios y Then Él no puede. then I'm tying God's hands and saying, God, you can't work. Y esa es la lucha que tenemos muchas veces nosotros. And that's the struggle that we all face. Que a veces intentamos nosotros con nuestras fuerzas. That we have good intentions depending on our own strength. Y entonces en vez de depender en el poder de Dios, dependemos mucho en nuestro poder. Therefore, instead of depending on God's strength, we start depending on our own effort. Entonces tenemos que nosotros no depender en nuestras fuerzas, pero en el Señor. So let us not depend on our own strength, but depend on God's strength. Ahora miran el verso 28. Let's look at verse 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. In verse 28, he chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, En verse 29. so that no one may boast before him. Ahí está tu palabra, tu palabra de hoy. There's your word for today. The boast. Boast, Arrogancia. arrogance. Entonces, Dios dice la palabra vil. Cuando uno piensa vil, ¿qué piensas de lo vil del mundo? When you think of the word lowly, what does that mean to you? Que no tiene valor. Something that has no value, Insignificante. Lo bajo. something that's insignificant, Lo bajo. the things, the lower Malo, things, lo desechado, Lo lo malo. segunda, the tercera rejected, clase. the rejected things. Segunda, Dirty tercera es clase. lo que para el hombre No sirve. Yeah. What is of no use to man is something lowly, Ese es el requisito and that's the requirement para Dios usarte. for God to use you, reconocerlo, Reconocer to que eres vil. recognize that you are vile, the lowly. parte del arrepentimiento. Sí, aparte del arrepentimiento, pero aún arrepentido que no puede ser usado Yeah. sin Dios. And even though we may be foolish, Forgiven. okay, even you want to say it in English then? Even though we might be forgiven because of our weakness, our vileness, we still, after being forgiven, have to recognize that we can't be used by God without Him. We can't be used at all. Sí, la idea es de que el momento, aún como cristiano, que yo creo que yo puedo por sí mismo hacer para Dios lo que Dios me manda hacer, ya voy a fracasar. You see, it's an issue of when we become a Christian, the moment we think that we're doing things, we nullify the work that we're doing. If we think we're doing it, even if it's for Him, if we still are using our strength to get it done, it nullifies the work. Ahora, los hombres
Okay, men? No, nuestra característica es muchas veces es hacer las cosas con fuerza. Our characteristic is to do things because we're so strong. Y que muchas veces cuando nos dice, ¿puedes hacerlo? Decimos, oh, claro que sí. When anyone asks us, can you do this? Automatically we say, of En course I forma can. automática vemos una carga y sí lo podemos hacer porque somos hombres. And it's our nature to say, of course I can do it. I'm a man. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa de pensar, sí, yo puedo hacerlo. So be aware, do not fall into the trap to think that you can do everything. Que yo lo puedo por mi fuerza. That you can do it based on your own strength. Porque muchas veces nos hemos encontrado, sí lo puedo, y muchas veces esa palabra se ha caído, no lo hemos podido hacer. Because a lot of times we promise, oh yeah, we can get that done, and you know what? We ¿Cuántas don't get veces it done. le hemos dicho a nuestra esposa, sí, eso es fácil, yo lo puedo hacer? How many times do we say to our wives, of course I can do that, that's an easy Y job. a tocarlo se daña, se arruina y tenemos que gastar más dinero porque teníamos tanta confianza en nuestro poder de habilidad y hemos arruinado. How many times have we started a repair in the house only to make the situation even worse and then have to pay someone to come and finish the job that we messed up? Porque sí puedo. Because I know I can get it done. Y es reconocer de que no puedo. You need to recognize that you can't do it in your own strength. Y esa es la humildad que Dios desea de nosotros. And that's the humility that God expects from each one of us. Dios no ha separado a nosotros aquí God has separated us here para venir y a orar y buscar la presencia de Dios. to come and pray and to seek God's presence. Ahora, no es para jactarnos de decir, mira, somos mejores que los demás que no vienen a orar. So beware that we don't say, hey, I'm more spiritual than the people that don't come. Tenemos que tener cuidado de esto. Be careful of this temptation. Y más bien sí nos ha separado para una vida santificada. Yes, He has called us apart for a sanctified life. Y entonces cuando leemos el 30, que dice, And let's look at verse 30. mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, Él que se gloriese en el Señor. Amen. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Entonces, podemos mirar el resumen de Dios. Si él decía lo sabio, lo hizo necio. So in summary, we can say that if God made the wise foolish, is that right? The wise foolish? No, sí, yes. The worldly wise foolish. Entonces, nosotros que éramos necios, nos hizo sabios. And so us that were foolish, He made us wise. O vamos a darle otra vuelta. So let's do it the other way around. Si un sabio quiere ser sabio ante Dios, If a wise man wants to be wise before God, tiene que ser un necio he has to become foolish o reconocer que es necio. or recognize that he's foolish. Una ofrenda. Ahí se le. ¿Anyone lose $5? ¿Alguien pidió? Bueno, eso va a la ofrenda a la iglesia. Pues. Yeah, and I use it to buy punch for the kids. Oh, then go ahead, use it to buy the pints. We There it need is. Una ofrenda Provide. a la iglesia, Okay. para los niños también. So, where were we? So the foolish man of the world had to la become. El hombre que se crea sabio tiene que hacerse necio. So the man of the world that thinks he's wise has to become foolish. Cualquier cosa que tú sientes que tú tienes bastante habilidad para If there's hacer, an area in your life where you think, wow, I'm pretty good in this, pero si quieres presentar eso al Señor, if you want to present that to the Lord,
Tienes que presentarlo en forma débil. You have to give it to Him in a humble way. Decir, Señor, en comparación de lo que yo tengo es necio, es débil. God, before you, what is a strength? Before you, it's really nothing. Si yo voy, Señor, mira, Señor, mira mis dones, mira mis habilidades. Te presento allí, pero lo presento con esa altivez. And if you say to God, look at all my strengths, look at all my spiritual gifting, if you go in there with an attitude of, look how wonderful I am, Dios no te puede usar. then cuando te God ve. can't use you. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. And that's what Paul is trying to say here. Dice justificación. Justification, Lo que el hermano Benedict estaba predicando, compartiendo estas mañanas de la justificación. Entonces, you have the word justification? in verse 30. Yeah, okay. Que él estaba hablando de la... Sí, y ahí está el problema en español, ¿ves? Yeah. Yeah. You're using justification instead of righteousness. Right. What is you say righteousness? No. Yeah. Sí, Righteousness. okay, sure. That's- No, okay, good. No, that's- no, yeah. that's good. Okay. Yeah. Sí, y eso es lo que le he dicho, la justificación que es la vida de rectitud. La Es- vida de rectitud. The life of Righteousness. correct. Yeah. So, it's interesting to see because we're looking at the English and the Spanish. And so they use justification in Spanish for what we use in English, righteousness. They use the word sanctification in Spanish for what we're using, holiness, in English. So so that's interesting. What Yeah, they sense? use justification for righteousness, and they use sanctification for holiness. Okay, Yeah. and holiness and salvation is fine Yeah. that way. Pero entonces él ha compartido esa parte de lo que es la justificación o la santidad. Entonces la santificación que él repite es la separación. Okay, so we've been talking about righteousness, but now we're talking about sanctification in the setting apart, okay? So try to think of those distinctions. Sanctification is holiness, but it's also being set apart. A veces podemos decirlo así: Señor, ¿en qué cosa me estás preparando? So sometimes we need to ask God, in what way are you preparing me? Él nos separa para preparar. Because He's separating us to prepare us for something else. Y nuestra petición es: Señor, ¿en qué me estás preparando? So ask God, what are you preparing me for? Y entonces, ¿en qué debo concentrarme para seguir en esa vida de separación o preparación? So how should I focus on that process of separation and preparation? Y así entonces voy a estar andando en la vocación o el llamado que el Señor nos ha llamado. a This hacer. is the way to achieve the vocation and the calling that God has for your life. Porque el llamado no tiene que ver con nuestra inteligencia, Because the calling has nothing to do with our intelligence. es en nuestra posición con Dios. The calling has to do with our position in God. Y la posición de santificación es ser separados para Él. And the position of sanctification is separation. Entonces, vamos a mirarlo así. Cuando uno tiene lo que le gusta más, So look at it this way. When you have what you most desire, y tiene mucho de esos, you have a lot of what that is. uno va a escoger entre ellos lo que le agrada, lo más bonito. So when you have a lot of things that you like, it's natural for you to pick the things that are of greater worth and priority to you. Entonces, si uno tiene algunos libros que le gustan, So if you have some books that you like, tiene bastante libros, tiene su sección de sus libros favoritos. but in that library of books, you might have those that are really your favorite. Y entonces, para Dios, Él nos ha separado porque somos sus favoritos. So God has separated us because we're His favorites. Pero no porque ha sido favorito como comparamos nosotros, que sacamos lo mejor.
But it's not favorite the way we have our favorite things. Él te separó porque lo que fuiste lo peor. He separated you and picked you because you're the worst. Que tú no sirves para nada. Because you're not good for other Fuiste things. la mascota más fea. Because you're the ugliest of all the pets. Y Él te escogió a pesar de eso. But he chose you anyway. Y eso es lo que uno puede entender increíblemente. ¿Cómo es que Dios me escogió? Porque no merezco So the jamás. question we need to ask ourselves is, why did God choose me? I don't deserve it. Y lo hizo porque nos amó a pesar de lo más vil y horrible que somos. And that's because of his great love. Y cuando entendemos eso, vamos a entender la redención. And if you understand that, then you can understand what redemption De que la is. redención significa que Él pagó por un precio por nuestro pecado. Y si no entendemos tal vil que somos, no vamos a entender la redención. So to understand redemption, we have to understand that he bought us for a price. We that were the lowly, he redeemed us. Ahora, piensen esto un poquito. Si nosotros no tenemos valor, Think of this. If we don't have any value, entonces ¿por qué Dios pagó algo por algo que no tiene valor? then why did God pay for us? Algo que no tiene valor no se puede pagar por algo que no tiene If valor. we had no value, then why did a price have to be paid? Uno va a la tienda y compra algo, pero no va a comprar algo que no tiene valor. If you go ¿verdad? to the store and buy something, you're not going to spend money on something that has no value. Eso va a la basura. It should go in the garbage if it has Y no que value. no tiene valor, nadie puede comprar. Vamos a decir, hasta hay basura que tiene valor, pero hay basura que no tiene ningún valor. Even some garbage has some value. I guess you're talking about recyclable. Sí, pero hay basura que no tiene ningún valor. But there's some garbage that has no value O que whatsoever. hasta hace daño porque se entierra y es tóxico. In fact, this garbage is so bad that you don't even want to bury it because it becomes toxic. Increíble que cuando uno si va por Staten Island, por ejemplo, uno ve los montículos de que antes era basura, que ya está cubierto con pasto. In fact, in Staten Island, they have these refills with these mountains that were filled with refillable Y garbage. si uno está cercado, pero si uno empieza a caminar ahí, sería un lugar peligroso. If you started walking on that hill, it could be dangerous Y porque salen de ahí gases. because those hills, the gas fumes come out from Por that lo garbage. tóxico que de la basura que se había Because of the tirado ahí. toxic garbage, they can give fumes. Y hasta muchos de ellos tienen plomería saliendo para ayudar que salgan esos gases. In fact, sometimes they even put pipes to drain the fumes that come out of that. Y entonces así Dios nos escogió porque nosotros hemos sido así tóxicos. So God chose us, even though we have been toxic in Y the past. entonces Él pagó el precio que algo que no tenía valor. And He paid the price for something that really had no value. Sí, o a veces cuando uno te compra algo o tú compras algo bien barato y te ríes, no sé cómo me vendieron eso que tiene un valor de 10 veces más que lo que había comprado. Sometimes, if you get a good salesman, he'll sell you something, and after you buy it, you say, now, why did I buy that? There's no value. It's not worth what I paid for it. You said the reverse that I said, but anyway, I said totally a different thing, but that's also very good too. La traducción gets lost in translations. Pero para captar la idea de que Dios pagó algo, un precio grande por algo que no tiene valor, y entonces es incomprensible pagar algo que no tiene valor. So it's incomprehensible to think that God paid for us that are of such little value. Es la idea de que en la redención uno va a pagar y en términos de redención uno paga para redimir, pero todavía la base humana de redención es que lo que se está pagando todavía tenía valor. Por eso se redimió. Y por eso se puede redimir, porque tenía valor. How do you say that in English? That in human terms, things that were redeemed, they were redeemed because they still have
They still had value. There was some value for it to redeem. There was some value for it so that the person can actually help and pay for that person or for that object or for a thing to be redeemed, because there was still some value. Lo que Dios está diciendo es de que nosotros no hemos tenido valor y aún sin valor Dios pagó el precio por algo que no tiene valor. And we as sinners, we really had no value, but God chose to pay preciously. Y Él pagó el precio más grande en la sangre de Jesucristo. And the highest price was through the blood of Jesus Christ. Y eso es lo que hace lo que nosotros hemos recibido increíble, inmenso y maravilloso. So we've received this marvelous gift. Y entonces, entendiendo eso, podemos mirar el verso 31, So let's look at 31. que dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriésese en el Señor. Amén. Okay, so 31 says, let him who boasts, boast in the Lord. Porque no hay nada que tú tienes que puedes gloriarse, porque te acuerdas, Dios te sacó de la nada. There is nothing that you can glorify yourself for, because remember, God took you out of nothingness. Y lo que tú tienes es por el Señor y puedes And gloriarte en all el that we Señor. have is through Him, so let's give glory to Y Him. tenemos que tener cuidado And de be la careful tentación of the temptation de gloriarnos nosotros mismos en vez de al Señor. to glorify yourself instead of giving glory to Muchos God. pastores, ministerios han fallado y fracasado por eso. And that's why many ministries and pastors have failed, because Muchas of not practicing this. iglesias han perdido su testimonio por eso. And many churches have lost their testimony because they didn't practice this. Porque no entendemos, porque han perdido su entendimiento de su posición de santificación ante el Señor. Because they've lost the idea of them being sanctified En their in their position. position. Y tenemos que recordar, es una posición de humildad. Remember, it's a position of humility. Amén. Amén. Amén, pastor. Es como cuando Dios creó todas las cosas. La tierra estaba desordenada y vacía. When God created the earth was void and disorganized. Dios nos encuentra así. And God found us like that. Recrea en Void. nosotros And then He creates in us y algo bueno. Something de good. lo que no sirve, de lo que no hay nada. from something that is worthless. Eso es. That's right. It's perfect. Es exacto. Anybody else have a comment? ¿Alguien más tiene un comentario? Okay. I just was going to say He made us out of the dust, out of the dirt that He created. So dirt is not really worth. Dirt. You know, when you all were talking about what does sanctified mean, El polvo. it's to make you saintly, right? The word sanctify Right. and saint, to make you a saint. Holy. The thing is that we're declared saints, but we don't always act like we're saints. So we have to understand the difference between the position and the process. Right. Because God sees the finished product. Dios ve la tarea ya cumplida, que somos santos, pero no actuamos como santos. Por eso tenemos el proceso de santificación. Amen. Yes. Another aspect. Right. That's only one. That's another aspect that I haven't even touched about sanctification. That's how deep it is. Hay otro aspecto que ni hemos tocado de la santificación, porque es más profundo. Sí. Lo que usted decía, que muchas iglesias han fracasado porque Many como churches seres humanos, cuando vemos que alguien es bueno en algo, Because we see we're something we're good lo at. adulamos. We start adulating or even worshiping that what's good. Y como cristianos debemos tener cuidado de hacer eso. And Y be a la careful. hora de recibir la adulación, And when you receive that adulation, which hay que is that tener, praise, o sea, recordar que la gloria siempre you es de Dios. recognize that the glory is to God. That's true. Esa prudencia And that prudence es la que más importa. is very important for us to remember. Lo digo porque yo soy muy dado a felicitar a la gente, a decirle que lo I'm hizo happy bien. to also tell people that they did a good job, and it's Y important. cuando me dicen que yo hice algo bien, ay, me siento muy And contento. when someone tells me I did a good job, I feel real good. Be careful Tenemos cuidado. en ambos dos. Ok, vamos a estar puestos de pie a orar. José.